compartir el Word. Vamos a borrar acá. ¿Se ve el Word o no? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos tenemos que acordar? Primero, cómo pasar una palabra, un adjetivo o un sustantivo de singular a plural. Para eso teníamos reglas, unas reglas. ¿Cuáles son estas reglas? Entonces vamos a partir primero con las palabras masculinas. Ojo, ahí dice masquili, es masculinas. No estoy viendo. No se ve, ¿No ven? No, nada. No. se ve una Ahí. ¿Ahora? Tampoco. Ahí sí. ¿Sí? Sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces, dijimos, para pasar una palabra de singular a plural, y vamos a partir con las palabras masculinas. Masquili. Acuérdense, CHI, ki. Masquili. Y para eso teníamos una regla. ¿Qué dice nuestra regla? Que las palabras masculinas singulares que terminan en o, en plural, van a terminar en i. Por ejemplo, partamos con un ejemplo clásico, simple. Libro o ragazzo, que significa muchacho. Estas dos están en singular. Si yo las quiero pasar al plural, pasaría a ser libri, que vendría a ser libros. Y esta pasaría a ser ragazzi, muchachos. Entonces yo lo único que hice fue tomar mi palabra que termina en o, fijan, ahí tengo una o, y para pasarla a plural, esa o la transformé en una i. ¿Alguien se le ocurre algún ejemplo? Que active el micrófono y me lo diga. Amico. Amico. Bien. Entonces, Amico. esta está entretenida. ¿Por qué? Porque si yo tengo amico y yo digo que esa O la tengo que transformar en una I, al pasarla a una I, cambia la pronunciación, po. Porque paso del sonido co al sonido chi. Entonces, el plural de amico es amici. Margarita, ¿quieres decir un ejemplo? Bambino. Bambino. Camino. Camino, Mireya, ¿así? Sí, camino. ¿Qué significa camino? Chimenea. Chimenea. Chimenea, bien, bien. Están atentas, súper. Súper atentas, súper atentas. Ya, entonces, bambino, le ponemos bambini, entonces esa O la transformo en una I. Ya, bambino, yo creo que todos conocen la palabra, pero por si acaso es niño. Entonces bambini va a ser niños.
camino, dijimos muy correctamente que era chimenea. Y para decir chimeneas sería camini. Entonces esa O la transformé en una I. Súper. Bien, bien, bien. Entonces esa es nuestra primera regla. Palabras masculinas, si se fijan, todas estas son masculinas. Amigo, muchacho, niño, todos hombres que terminan en O, en plural van a terminar en I. Bien. Ahora tenemos una segunda regla. Palabras femeninas, ojo aquí, femeninas, que son palabras que en singular terminan en A. En plural van a terminar en E. Entonces aquí podemos tomar prácticamente estas tres, que es muchacho, amigo y niño, igual que en español, pues podemos hacer muchacha, amiga y niña. Entonces las vamos a pasar de masculino a femenino. Entonces ragazzo pasa a ser ragazza, muchacha. Amico pasa a ser amica, amiga. Bambino pasa a ser bambina. Y para pasarlo al plural, lo que voy a hacer es cambiar esa A por una E, nada más. Entonces ragazza pasa a ser ragazze. Voy a pasar abajo a bambina, que pasa a ser bambine. Pero aquí tenemos una curiosidad, ni siquiera es regla o excepción a regla, una curiosidad. Yo les dije antes que amico lo cambiaba la O por una I y pasaba a ser amici, ¿cierto? Con amica, el plural no es amiche, es amique. Entonces aquí vamos a mantener el sonido K con que, pero para eso tenemos que agregarle una H. Estas son cosas que tiene el italiano que un poco de memoria, ya no hay mucho que hacer. Tenemos que acordarnos que el plural de amico es amici, pero el plural de amica es amique. ¿Ya? Otro clásico, casa. En plural, case. No tiene más. No tiene más misterio que ese. Cambio la A por una E. Y paso de casa a casas. Casa, case. Y eso pasa con las palabras femeninas que terminan con A. Ahora, tenemos una tercera regla para singulares y plurales. Y esta es un poco la que a veces confunde un poquito más, que es para las palabras neutras. ¿Ya? Palabras neutras. ¿Qué significa que sean neutras? Que pueden ser masculinas o femeninas. Da lo mismo. A mí me va a dar lo mismo. Algunas van a ser masculinas, otras femeninas y otras pueden ser las dos. ¿Ya? Estas palabras en singular terminan en E. En plural terminan siempre en I.
¿Ya? Entonces, clásico, cane, que significa perro. Esta es masculina, es il cane. En plural, si yo quiero decir perros, voy a decir cani. Esa E la convertí en una I. ¿Ya? Miren, studente, que significa estudiante. En plural, studenti, estudiantes. Entonces, de nuevo, esa E la convertí en una I. Esta también es masculina, es lo studente, es un hombre. Una femenina, por ejemplo, actrice. Esa no la conocían. Es actriz, actrice. Si yo quiero decir actrices, plural, voy a decir attrici. Entonces, de nuevo, la E la pasé a una I. Y, ojo aquí, hay muchos adjetivos que cumplen esta regla, que cumplen la regla de la E. ¿No? Porque son los adjetivos, hay muchos que son directamente neutros, como verde. Yo no sé si es masculino o femenino verde, porque depende de un sustantivo. Si yo no tengo un sustantivo, no tiene género. Pero me da lo mismo que no tenga género. Porque para poner verdes, le cambio la E por una I. ¿A qué me refiero con que no tiene género? Con que depende del sustantivo. Si yo digo casa verde, esta frase es femenina, porque casa es femenina, es la casa. Pero si yo digo libro verde, esto es una frase masculina, porque es il libro, es masculino. Entonces, a mí me va a dar lo mismo con las dos. Porque casa verde en plural es case, porque dijimos que si termina en A, termina en E. Y el plural va a ser verdi, porque dijimos que si termina en E, termina en I. Y en cambio en su versión masculina, libro pasa a ser libri, porque dijimos que si termina en O, termina en I. Y el plural, verdi también, porque si termina en E, termina en I. Deme un segundito que estoy buscando un ejercicio para que lo hagamos. Ya, vamos, les voy a compartir otra pantallita. Ya, vamos a hacer esto. Este de aquí. Solo 4 palabritas. Primero vamos a ver qué significa cada cosa. Entonces, ¿qué significa? A ver, ¿quién me... Mirta. No sé si está por ahí, Mirta. Abra el micrófono.
¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Súper. Ya. ¿Qué significa giornale, Mirta, en español? Diario. Diario. Bien. ¿Qué es una fermata? Una parada del autobús, por ejemplo. Parada o paradero. 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 Sí, nosotros usamos más la palabra paradero. Mm. Chiave, La llave. llave. Y bueno, pizza no tiene, es un nombre propio, entonces no tiene traducción. Nosotros también le decimos pizza, o como dicen acá, pizza. ¿Ya? Entonces va a ser lo mismo. Súper. Entonces, voy a necesitar que todos estas 4 palabritas rápidamente me las pasen a plural. Siguiendo la regla, las mismas reglas que vimos recién. Giornali. Aquí está. Todavía no la vamos a... Ah, Estoy esperando perdón. que todos... Le vamos a pedir a Mirta, que ha hablado poco hoy día. No le hemos hecho hablar mucho. Estoy calladita. Ahí está. ¿Ya? Un par de minutitos. Ya. Entonces, ahora sí, Mirta. ¿Cuál es el plural de Giornali. giornale? Giornali. Giornali, exacto, porque nosotros cambiamos esa E por una I. El plural de fermata. Fermate. Fermate, perfecto. Lo pasamos de A a E. El plural de chiave. Chiavi. Chiavi. También pasamos de E a una I. Y el plural de pizza. No la sé, pero será pizza igual. No. ¿Qué pasa? Si termina en A, tiene que terminar en E. Pizze. Pizza. Ah, ya. Nosotros decimos una pizza. Mm, Una pizza. Due pizze. Tre Eso. pizze. 4 pizze. Este es el plural. ¿Ya? Entonces, es súper de regla esto. Si termina en E, termina en I. Si termina en A, termina en E. Y si termina en O, termina en I. Ya. ¿Cómo anduvieron en general con ese ejercicio? Era más o menos simplecito, ¿sí? Súper. Ya. Entonces ahora vamos a ver un par de excepciones. Los más nuevos van a ir poquito de a poquito aprendiendo de que el italiano está lleno de excepciones a la regla. Siempre va a haber una regla, una excepción a la regla y probablemente una excepción a la excepción de la regla. O sea, la gramática italiana es bien intrincada en ese sentido. Entonces, vamos a volver aquí a nuestro Word. Vamos a borrar esto. Y vamos a ver primera regla. Entonces, regla para palabras extranjeras. ¿Cómo? La autobús. Lo voy a poner sin artículo. Autobús. Taxi. Fax. Sport. Yogurt. Miren dónde carga esto en italiano. Yogurt. No yogur. Yogurt. Ah, Todas estas palabras
Todas estas palabras no nacen en el italiano. Vienen de algún idioma extranjero. ¿Cuál es la regla? Que en plural todas estas palabras se mantienen el sustantivo. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo autobús, puedo estar diciendo autobús o autobuses. No lo sé. Fax, que ya mucho no se usa, está medio añejo, pero bueno, no sabemos si es uno o varios. Sport, sí, ojo, nosotros no tenemos una palabra en italiano para deporte. No existe. Entonces se usa la palabra en inglés, sport. Yo no sé si aquí estoy diciendo deporte o deportes. Sin ningún contexto, yo no lo sé. ¿Cuándo lo voy a saber? Cuando le ponga el contexto que es el artículo. Los artículos crean contexto. Entonces yo voy a saber si es el deporte o los deportes. Lo mismo va a pasar en italiano. Pero la palabra va a quedar igual, sport. Entonces todas las palabras que vengan desde el extranjero se mantienen en singular y plural. Ojo aquí, otra regla, otra excepción. Los palabras que terminan en sílaba tónica. ¿Qué significa eso? Que tienen el acento en la última letra. Que es lo que les decía, que son las veces que nosotros vamos a encontrar tildes en el italiano. Y hace un ratito vimos la palabra città, que era ciudad. Vamos a poner otra. Università. Università. ¿Qué puede ser más? Casino. El casino es lo que nosotros entendemos como casino, el que la gente va a jugar. Y tener carga en lados casino. Entonces, ¿qué pasa con esas? Lo mismo que antes. Se mantienen. No cambian el sustantivo. Entonces, si yo leo città, así sin ningún tipo de contexto, yo no sé si es ciudad o ciudades. Yo no sé si es una universidad o son universidades. Yo no sé si es un casino o son varios casinos. No tengo cómo saberlo si es que no tengo algo que le dé contexto como el artículo. ¿Ya? Y rápidamente, porque ya se nos acabó el tiempo, los monosilábicos. Los monosilábicos pasa exactamente lo mismo. Entonces, re, que significa rey, en plural es igual. Re, que va a significar reyes. No tengo cómo saber si es uno o varios. ¿Cuándo lo voy a saber? Cuando le ponga artículo. Y yo diga el rey o los reyes. Ahí voy a saber si es singular o plural. Pero si no tengo el contexto del artículo, la palabra es exactamente la misma. Ya. Con eso entonces terminamos. Voy a terminar de grabar.